Vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás, capítulo 2. Vamos a estar cubriendo los versículos del 1 al 10. Para los que tienen la Biblia de la Nueva Biblia de las Américas, se encuentra en la página 943. Y gracias al Señor pudimos cubrir el capítulo 1. Sabemos quién es Jonás. Sabemos el llamado de Dios a Jonás. Sabemos la respuesta de Jonás al llamado de Dios. Sabemos la respuesta de Dios a la respuesta de Jonás. El pero de Dios al pero de Jonás. Jonás iba en dirección contraria a la voluntad de Dios. Jonás quiso huir lejos de la presencia del Señor, pero vimos el domingo pasado que Jonás no se salió con la suya. Él pensó que se estaba alejando de la presencia de Dios, pero Dios, por su gracia, por su misericordia, por su amor a Jonás, no permite que se vaya muy lejos. ¿Qué hace Dios? El versículo 4, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Versículo 4 del capítulo 1. Dios trae una tormenta. ¿Para qué? Para llamarle la atención a Jonás. Para que él se diera cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien, de que estaba en pecado. Y de que lo que estaba haciendo no iba a ser, no iba a hacer, ¿cómo se dice? Scratch that. Se me olvidó la palabra. No iba a ser efectivo. Dios le trae una tormenta. Dios le llamó la atención a Jonás de tal manera que Jonás hubo confesión y arrepentimiento. Y no hay duda que Jonás necesitaba arrepentirse. No hay duda que Jonás necesitaba un despertar espiritual. No hay duda que Jonás necesitaba una renovación espiritual. Un hombre de Dios, un profeta de Dios necesitaba una renovación espiritual. Jonás necesitaba un cambio en su corazón. Él necesitaba crecer espiritualmente. Yo pienso que antes de que Jonás confesara y se arrepintiera de lo que estaba haciendo, él pensaba que estaba bien. Él pensaba que estaba bien y que no estaba haciendo nada malo. Después de todo, él era un profeta de Dios que disfrutaba de unos beneficios grandes y maravillosos. Lo escuchamos confesar que era hebreo y que le temía al Señor. Pero Jonás era un hombre orgulloso y egoísta y pensaba que estaba bien. Jonás creyó en el poder de Dios y reconoció su gracia. Pero Jonás fue tan orgulloso y egoísta que no quiso obedecer a Dios. Fue por eso que Dios le trajo una tormenta a Jonás. Y vimos que Jonás comenzó ¿a qué? A prestar atención. A prestar atención. La tormenta le reveló a Jonás su pecado. Y Jonás no tuvo otro remedio que confesar y arrepentirse de su pecado. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a leer a Jonás capítulo 2. El tema de la predicación esta tarde es la salvación, es del Señor. Jonás 2, del 1 al 10. Entonces Jonás oró al Señor. Vamos a leer el 17, el versículo 17, perdonen. Del 1 al 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragará a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor, Él me respondió.
Y él me respondió: desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Versículo 10. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Gracias, Padre. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos sentir tu presencia. Queremos, Señor, una transformación, Señor, y qué mejor, Señor, que hacerlo a través de tu palabra. Sabemos que ella es toda suficiente para cambiar corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. El domingo pasado dejamos a Jonás en el vientre de un gran pez. Jonás fue lanzado al mar y vimos que el mar cesó su furia. Y vimos unos marineros paganos que conocieron a Dios y pudieron adorar al único y verdadero Dios. Y Jonás, después que le echaron al agua, ¿qué pasó? No se vio más por 3 días y 3 noches. Versículo 17, lo leímos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragará a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice que el Señor que dispuso. Eso significa que ya Dios tenía ordenado. Dios tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y eso nos deja ver que Dios todavía tiene la autoridad y el control de la situación. A Dios no le tomó por sorpresa que los marineros echaran a Jonás al agua. Por eso Dios preparó un pez para Jonás en un momento específico. ¿Qué podemos decir del gran pez que se tragó a Jonás? ¿Qué podemos decir del gran pez? Lo único que podemos decir es que fue real y fue un milagro de Dios. Fue un milagro de Dios. Es todo lo contrario a lo que dicen los supuestos expertos incrédulos acerca de esta historia. ¿Cuál habrá sido la experiencia de Jonás dentro del pez? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Es importante, como yo le he dicho aquí varias veces, es importante leer la palabra del Señor con detenimiento para que podamos pensar y ver qué nos está diciendo la palabra y podamos imaginarnos también las cosas, las experiencias de las personas, de los personajes bíblicos. ¿Cuál habrá sido la experiencia de Jonás dentro del pez? Debió haber sido una experiencia bien desesperante y bien horrorosa. Buscando información, encontré una cita de John MacArthur. John MacArthur dijo: 3 días en el interior de un pez, aprisionado en una oscuridad pegajosa.
una peste asfixiante, los ácidos gástricos del pez carcomiendo su piel, el movimiento constante del pez, la presión cambiante de las profundidades del océano, absolutamente nauseabundo. ¿Cómo Jonás sobrevivió dentro del pez 3 días y 3 noches? Solo por la gracia y misericordia de Dios. Solo por el poder de Dios. Definitivamente que es otro milagro de Dios. ¿Cuál fue el propósito del gran pez? Primero, para que Jonás no muriera. Para que no se ahogara, para salvarle la vida a Jonás. Dios no iba a permitir que Jonás muriera. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado. Tú tienes que ir a Nínive. Segundo, para que en Jonás hubiera un cambio espiritual, para que en Jonás hubiera un crecimiento espiritual en su corazón y en su vida. El gran pez fue el instrumento que Dios usó para que Jonás fuera una persona diferente. Para que Jonás fuera transformada. Punto número 2, se me olvidó decir el punto número 1, que era el gran pez. Punto número 2, humillación y clamor a Dios. ¿Qué ocurrió dentro de ese pez? Versículo 1, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Jonás, en medio de esa situación o esa condición horripilante, asquerosa, él oró al Señor. Vemos entonces que no fue hasta que Jonás estuvo en una situación bien difícil para que para ponerse a orar. Jonás pudo haber orado a Dios cuando recibió el llamado de parte de Dios, pero no lo hizo. Jonás pudo haber orado cuando el capitán del barco lo retó a orar y a clamar a Dios, pero no lo hizo. No fue hasta que estuvo en el vientre del pez que Jonás decide orar. El corazón de Jonás siguió siendo orgulloso y egoísta hasta que Dios lo lleva a una situación difícil, hasta que hasta que Dios lo lleva contra la espada y la pared, como decimos por ahí. Jonás oró cuando vio que no tenía otra opción. Versículo 2. Jonás dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol, el seno de la tumba, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Noten que él reconoció su situación difícil. Él reconoció su angustia y cómo pudo humillarse y clamar al Señor. Noten también que fue cuando estuvo a punto de morir, en el seno del Seol, en la tumba, a punto de morir, que pidió auxilio. Jonás fue llevado hasta lo más bajo, literalmente hasta lo más bajo para que pudiera regresar a la presencia de Dios. Jonás tuvo que experimentar angustia y tuvo que experimentar la oscuridad para que pudiera ver la luz de Dios. Jonás, dentro de ese pez, estaba experimentando el proceso de un cambio y un crecimiento espiritual en su corazón y en su vida. Eso fue lo que ocurrió en el pez por 3 días y 3 noches. ¿Qué fue lo que en realidad ocurrió dentro del pez? Humillación y clamor a Dios. Póngase a pensar
Jonás y los marineros estuvieron en una tormenta, estuvieron en un caos total. Imagínense estar en ese barco en medio de esa tormenta, fuertes vientos. No se nos dice, pero posiblemente había lluvia y relámpagos. El movimiento violento del barco y las olas altas. El ruido y el pensar que el barco se iba a romper. Tan desesperante fue que empezaron a echar todas las cosas al agua para que se aligerara el barco. Con mucho temor, en caos, los marineros echaron a Jonás al mar. Jonás es echado en el mar. ¿Qué experimentó Jonás en el mar y dentro del pez por 3 días y 3 noches? Jonás salió de un caos a silencio, oscuridad y soledad. Versículo 3. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Esta es una descripción de Jonás ya debajo del agua y cómo se hundía a las profundidades del mar. Versículo 4 dice: entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Aunque Dios nunca perdió de vista a Jonás, él comenzó a sentir que separación, él comenzó a sentir soledad. Versículo 5, me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo, la oscuridad me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Versículo 6, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos se ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Jonás llegó hasta lo más profundo del mar y allí experimentó oscuridad y soledad. Y estando en la oscuridad, en el fondo del mar, solo, sin esperanza, entonces Dios intervino con un gran pez. Después que Dios le llamó la atención y le reveló su pecado a Jonás en la tormenta, Jonás experimentó un tiempo de silencio, de oscuridad y soledad. Y fue allí donde Jonás se encontró con el Señor. Jonás llegó a un lugar donde llegó porque Dios lo llevó allí. Pero él llegó a un lugar donde no podía escapar ni correr más. Ya no podía huir más. Jonás ya no tenía más opciones. La única opción que tenía Jonás era ¿de qué? De humillarse y clamar a Dios. Y eso fue lo que hizo Jonás. Jonás se humilló y clamó al Señor en oración. Y como vemos en la palabra, bien importante, Dios, el Señor, escuchó a Jonás. Qué bendición. Iglesia, a lo mejor estás aquí hoy y te sientes que estás en la misma situación. Sientes que ya no tienes más opciones. Te sientes distante de Dios. Te sientes solo. Sientes que ya no puedes bregar con la prueba o la dificultad que estás pasando. Ya sea enfermedad, ya sea dolor, ya sea tristeza, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas económicos, cualquiera que sea la situación. Iglesia, humíllate y clama a Dios. Humíllate y clama a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te escucha. Dios está contigo. En Hebreos
4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. A Jonás no le quedó otro remedio que humillarse y clamar a Dios. Iglesia, tenemos que humillarnos delante de Dios y clamar en oración. Clamar en oración. Los fuertes vientos y las tormentas en nuestras vidas vienen para llamar nuestra atención. Posiblemente porque algo no está bien. Posiblemente porque estemos en pecado. Posiblemente no estamos cogiendo en serio el llamado de Dios. Y al igual que Jonás, necesitamos humillarnos y clamar al Señor. Y yo voy más allá. Yo diría que al igual que Jonás, tú y yo necesitamos tiempo en silencio y tiempo a solas con Dios. Tiempo en silencio y tiempo a solas con Dios. Porque los tiempos en silencio y a solas con Dios, en su palabra, con su palabra, en oración, son importantes y necesarios para todo creyente. Porque allí, en el silencio y a solas con Dios, con su palabra, es donde podemos ver en el caos y el pecado en el que estábamos. Podemos ver nuestro pecado, pero más que eso, podemos sentir y experimentar su amor, su gracia hacia nosotros. Necesitamos humillarnos y clamar a Dios, pero necesitamos estar en silencio y a solas con Dios. Necesitamos tiempo para humillarnos y clamar a Dios en oración. Los quiero retar que si no estás pasando tiempo en silencio y a solas con Dios, comienza a hacerlo. Porque si no estás pasando tiempo en silencio y a solas con Dios, no vas a experimentar ningún cambio y no vas a experimentar crecimiento espiritual. De que no sabes cómo hacerlo, aquí hemos hablado muchísimas veces de cómo podemos estar a solas con Dios. De que no sabes orar, aquí hemos hablado tanto de la oración que yo creo que no tenemos excusa. Dios llevó a Jonás al caos de una tormenta para que hubiera confesión y arrepentimiento. Pero después lo llevó al silencio, la soledad y la oscuridad para que se humillara y clamara en oración. Versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Durante el caos de la tormenta, Jonás no se acordó del Señor. Y no fue hasta que experimentó el silencio, la soledad y la oscuridad que se acordó del Señor en oración. Y una vez que Jonás se humilló y clamó a Dios, ¿qué podemos ver en el versículo 7? Ya podemos ver un cambio en Jonás. Podemos ver una transformación en Jonás. Podemos ver cómo su fe fue creciendo. Podemos ver su fe creciendo y cómo fue renovando su compromiso de serle fiel a Dios, su compromiso de servir a Dios. Necesitamos tiempo en silencio y a solas con Dios. Necesitamos tiempo para humillarnos y clamar a Dios en oración. Y les digo, iglesia, no esperes hasta que no tengas otra opción. No esperes hasta que no tengas otra opción. Si quieres experimentar un cambio espiritual en tu corazón, si necesitas crecer espiritualmente, saca tiempo para que estés en silencio y a solas con Dios,
Humíllate y clama a Dios en oración. Eso debe ser una prioridad en nuestras vidas. Punto número 3. Fe, esperanza y compromiso. Después que Jonás se humilla y clama a Dios, podemos ver que la fe de Jonás comenzó a crecer. Y una vez que hubo un aumento de fe en Jonás, hubo una esperanza de vida y un compromiso de servir a Dios fielmente. Así es que ocurre el cambio y el crecimiento espiritual en nuestros corazones y en nuestras vidas. Cuando confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos humillamos y clamamos a Dios en oración, nuestra fe va a crecer. Y cuando nuestra fe crece, vamos a tener esperanza de vida. Y va a venir a nuestras vidas, va a venir a nuestros corazones nuevos deseos de servir a Dios fielmente. Noten cómo los versículos 3 y 4 dicen nuevamente: pues me habías, hablando de Dios, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus, hablando de Dios, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Pudieron ver lo que hizo Jonás? ¿Pudieron ver lo que hizo Jonás? Es lo mismo que tú y yo debemos hacer cuando experimentamos un crecimiento espiritual. Jonás pudo reconocer la soberanía de Dios. Jonás pudo reconocer que Dios era el que estaba obrando en medio de la situación difícil de él. Jonás pudo ver que Dios fue el que lo echó a lo profundo del mar y no fueron los marineros. Él reconoció que todo fue obra de Dios. Él reconoció la autoridad y soberanía de Dios, que Dios controlaba todas las cosas. Su humillación y clamor a Dios lo llevó a crecer en su fe, y esa fe lo llevó a reconocer la soberanía de Dios. Pero noten que no solo tuvo fe, sino que también hubo esperanza y compromiso. Por eso dijo él en el versículo 4: volveré a mirar hacia tu santo templo. El templo en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios. Era el lugar donde moraba Dios. Jonás tuvo la fe y esperanza de que iba a poder estar en el templo, delante de la presencia de Dios nuevamente. El templo también era un lugar donde se hacían oraciones. Versículo 7: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. El templo era el lugar donde se hacían sacrificios de expiación por los pecados, sacrificios por el perdón de los pecados. Versículo 9: pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Jonás, al tener fe en Dios, reconoció la soberanía de Dios y lo llevó a tener esperanza de vida y un nuevo compromiso con Dios. Por eso les digo, iglesia, no descuidemos humillarnos delante de Dios y clamar en oración. Si nos humillamos y clamamos en oración, nuestra fe va a crecer. Nuestra fe va a crecer. Vamos a confiar en la soberanía de Dios y vamos a poder tener esperanza de vida. Y vamos a tener un compromiso nuevo con Dios. Jonás experimentó un cambio y un crecimiento espiritual. Su fe aumentó, tuvo esperanza de vida y pudo comprometer su voluntad a la voluntad de Dios, lo que no hizo en el capítulo 1. Recuerden que el llamado de Dios de ir a Nínive hasta este momento no ha cambiado. Seguía en pie.
Pero ahora podemos ver una perspectiva completamente diferente en la vida de Jonás. Iglesia, y eso solo lo hace el Señor. Eso solo lo hace el Señor. Y el nuevo Jonás, el Jonás del capítulo 2, pudo reconocerlo. Mateo se me fue. Punto número 4. La salvación es del Señor. Versículos 8 y 9. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Jonás en el versículo 8 comienza a hablar de ídolos. Dice que los que confían en ídolos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque no hay misericordia en los ídolos. Pero hay gran misericordia en Dios porque la salvación es de Dios. Porque la salvación viene del Señor. Cuando comenzamos a poner nuestra confianza en ídolos, en esos ídolos inútiles. ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que no sea Dios. Cualquier cosa que reemplaza a Dios. Puede ser una persona, puede ser una cosa material, puede ser una idea. Tú sabes lo que es un ídolo en tu vida cuando te quitan esa cosa, ese ídolo, o te amenazan en quitarte, lo que pasa. Sientes que no puedes vivir, te descontrolas, te enojas, eres una persona completamente diferente. Cuando confiamos en los ídolos, en esos ídolos que son inútiles, abandonamos la misericordia de Dios. Abandonamos la misericordia de Dios que produjo una transformación y un crecimiento espiritual en la vida de Jonás. Abandonamos la misericordia de Dios que produce una transformación y un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Jonás nos dice que Dios es mejor que cualquier ídolo. Y nos lo dice por experiencia. No hay duda que Jonás un tiempo atrás estaba confiando en el ídolo del orgullo. Estaba confiando en el ídolo posiblemente de superioridad. Se creía mejor que los de Nínive. Posiblemente el ídolo del miedo. Por miedo de perder su vida. Recuerden que los de Nínive el pueblo de Nínive era enemigo al pueblo de Dios. Posiblemente confiando en el temor a los hombres. Miedo a ir a predicar, a proclamar el pecado de Nínive. Pero ahora Jonás nos dice que Dios es mejor. Dios es mejor. 9, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré la salvación es del Señor. Noten la diferencia del Jonás del capítulo 1 al Jonás transformado espiritualmente del capítulo 2. El Jonás del capítulo 1 quiso y trató de huir de la presencia de Dios. El Jonás del capítulo 2 ha sido transformado espiritualmente y está agradecido de Dios y confiesa que la salvación es del Señor. Yo lo experimenté.
Y Él nos dice que no confiemos en ídolos porque en ellos no hay salvación. La salvación es del Señor. Versículo 10, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Iglesia, para que podamos experimentar un cambio y un crecimiento espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. En especial el pecado de idolatría. Les pregunto, ¿pensamos que estamos bien? ¿Pensamos que estamos bien? ¿Pensamos que no necesitamos un cambio? Tú sabes que yo no fumo, yo no bebo. Yo voy a la iglesia algunas veces. Yo diezmo y ofrendo algunas veces. Yo oro algunas veces. Yo leo la palabra algunas veces. Predico el evangelio algunas veces y a quien yo quiera. Ciertamente yo soy mejor que otras personas. Yo creo que estoy bien. ¿Ese eres tú? Hasta que lleguen los fuertes vientos, hasta que llega la tormenta. Los vientos y la tormenta del amor, la bondad y la gracia de Dios. Dios no quiere que te quedes en el lugar cómodo en donde estás. Si tú crees que no necesitas cambio, estás equivocado. Si crees que estás bien, estás equivocado. Dios no quiere que te quedes en el lugar cómodo en donde estás. Sí, Dios nos acepta como somos. Pero por su misericordia, Él no nos deja como somos. Hay pecado en nuestros corazones y actuamos igual que Jonás. Creemos que estamos bien y que no estamos haciendo nada malo. Hasta que Dios trae una tormenta a nuestra vida para llamarnos la atención y revelar el pecado que hay en nuestro corazón. Y como dije, esas tormentas, esos fuertes vientos que vienen a nuestras vidas no son otra cosa que el amor, la gracia de Dios y el amor, la bondad y la gracia de Dios hacia nosotros. El amor y gracia de Dios que quiere revelar nuestros pecados y quiere que haya un cambio espiritual, que haya un crecimiento espiritual en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero hasta que no haya confesión, hasta que no haya arrepentimiento, ese cambio no va a ocurrir. Él quiere un cambio y un crecimiento espiritual en nuestros corazones y en nuestras vidas. Me están llamando de Miami. ¿Tú quieres cambiar? ¿Quieres crecer espiritualmente? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Pero tiene que estar dispuesto a pasar por el proceso. Ese proceso de cambio y crecimiento. Hay gran misericordia en el Señor porque la salvación es de Él. Porque la salvación es del Señor. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él vino para enseñarnos que la salvación es del Señor. La salvación no depende de ti ni de tus buenas obras. La salvación no viene de los ídolos inútiles a los cuales servimos, a los cuales ponemos nuestra confianza. La salvación no viene porque eres mejor que otra persona. La salvación no viene porque
te crees porque perteneces a una raza en particular. La salvación es del Señor y Él la da a quien Él quiere. Y la salvación es del Señor y es solo por la obra de Jesucristo. Solo por la gracia de Dios. Y solo por el regalo de fe que Dios le da a otros. No olvidemos esa gran verdad. La salvación es del Señor. Jesucristo tuvo que venir y vivir una vida sin pecado. La vida sin pecado que nosotros, tú y yo, no podemos vivir. Y aunque vivió una vida sin pecado, ¿qué pasó? Jesucristo tuvo que ir a la cruz y morir y sufrir y morir el castigo que tú y yo nos merecemos por nuestro pecado. ¿Crees que eso es justo? No es justo, iglesia. Pero la salvación es del Señor. No olvidemos esa gran verdad. No olvidemos esa gran verdad porque hasta que el Señor venga por segunda vez, como prometió, hasta que el Señor venga por segunda vez, vamos a tener que experimentar cambios y crecimiento espiritual una y otra vez. El proceso de cambio y crecimiento dura toda nuestra vida. Vemos a un hombre profeta de Dios que desobedeció a Dios. Vemos a Jonás en el capítulo 2, un hombre completamente nuevo. Dios haciendo la obra en Jonás. Vamos a ver después que volvió a desobedecer. Nuestro cambio, nuestro crecimiento es constante hasta que el Señor venga. Y no podemos olvidar esa gran verdad. La salvación es del Señor. Y lo que tuvo que pasar para que nosotros recibiéramos esa salvación. El proceso de cambio y crecimiento dura toda nuestra vida. Por eso no podemos fallar, no podemos cansarnos, no podemos desfallar. ¿Eso está bien dicho? Desfallecer. Vamos a tener que pasar por los fuertes vientos y las tormentas del amor, la bondad y la gracia de Dios para que podamos experimentar confesión y arrepentimiento una y otra vez. Una y otra vez. Para que podamos humillarnos y clamar a Dios una y otra vez. Para que nuestra fe aumente, para que haya esperanza de vida y compromiso a la obra y voluntad de Dios una y otra vez. Pero tenemos que estar dispuestos a pasar por el proceso. Y lo único que nos va a mantener humildes en medio de todo el proceso de cambio y crecimiento, ¿qué es? El Evangelio de Jesucristo. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Iglesia, morada de Dios, la salvación es del Señor. No olvidemos eso. No olvidemos esa gran verdad. Cuando salgamos por esas puertas, después de este servicio, nos vamos a enfrentar con vientos fuertes. Nos vamos a enfrentar con tormentas. No podemos olvidar esa gran verdad, que la salvación es del Señor. Vemos, capítulo 2 es un testimonio maravilloso de la salvación del Señor. Cómo Dios usó las circunstancias, usó su soberanía para crear un cambio y un crecimiento espiritual en Jonás. Y eso mismo Él hace con nosotros. Estemos de pie, vamos a adorar al Señor.
Vamos a celebrar su salvación. Celebrar lo que tuvo que ocurrir para que esa salvación fuera posible. Gracias te damos, Señor, por tu salvación. Padre, porque podemos ver los fuertes vientos y las tormentas que vienen a nuestras vidas, nuestras situaciones como algo, Señor, que vienen a nuestras vidas porque tú nos amas. Cosas que tú permites en nuestras vidas porque tú nos amas, porque tú eres bondadoso, por tu gracia y misericordia. Para que podamos mirarte a ti, podamos confesar y arrepentirnos, podamos humillarnos y clamar a tu presencia y experimentar un aumento de fe, experimentar nuevos gozos, nuevos ánimos, nuevos deseos de servirte y buscarte. Iglesia, no sean fuertes, no se desanimen. Confíen en el Señor, confíen en la salvación del Señor. Confíen en la salvación del Señor. Señor, míranos, Señor, en esta tarde, Señor. Señor, cada uno de nosotros está pasando por diferentes situaciones, diferentes vientos, diferentes tormentas, caos. Podamos humillarnos, Señor. Llévanos hasta ese momento donde podamos humillarnos delante de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús, que podamos celebrar, que podamos regocijarnos cualquier situación que pase en nuestras vidas, recordando, Señor, que tú eres misericordioso y que la salvación viene de ti, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que tú hiciste por nosotros. Espero que el Señor haya hablado a tu corazón en esta tarde. El Señor lo hizo durante esta semana. Fue una semana bien difícil para mí, estudiando ese capítulo. Otra cosa, iglesia, el Señor nos disciplina porque nos ama. Y muchas de las cosas que vienen a nuestras vidas es parte de la disciplina de Dios. Pero no todo lo que ocurre en nuestras vidas, no toda situación difícil que ocurre en nuestras vidas es por la disciplina de Dios, sino por el pecado de nosotros, el pecado de otras personas. Nuestro servicio de celebración termina, pero nuestra celebración a Dios continúa con nuestras vidas. Recibamos la bendición pastoral en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y la gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Y la iglesia morada de Dios dice, Dios les bendiga.